Hola chicos, buenas tardes. Chicos, confírmenme si me escuchan, por favor. Hola. Chicos, buenas tardes. Mi nombre es Nuria Costa. Hoy vamos a arrancar con química y pueden verme todos los viernes a las 5:30. Estaré aquí acompañándolos hasta el final de noviembre. Quisiera que me escribieran, si me están escuchando, si me están viendo, por favor. Bueno, me presento, soy Nuria Costa, yo soy química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, soy profesora de química hace 9 años, siempre he dictado las clases de Saber 11, bueno, antes, igual ahorita todavía se conocen como ITFES, y pues luego cambiaron el nombre a Saber 11 y siempre he dado la cátedra de química, entonces pues los voy a acompañar. Les voy a hacer mucho énfasis en las preguntas que yo sé que salen en el examen y que les van a evaluar las competencias. Esas preguntas están ahora en un área de ciencias naturales. El ITFES cambió la estructura y antes era química separadita de los demás. Ahora dentro de ciencias naturales tiene un componente de física, un componente de biología y un componente de química. Y un componente de como de aplicación de ciencia, tecnología y sociedad, que antes también venía separado y no lo integraron todos. Entonces, nada, pues vamos a dar inicio a la clase. Voy a estar muy pendientes de sus preguntas, voy a estar atenta a todo lo que me digan y cualquier cosa me dicen por el chat, por favor. Bueno, nuestra primera clase va a ser de estructura atómica. Vamos a ver definición de átomo, de iones y de moléculas. Y vamos a ver algo de la tabla periódica. Entonces, vamos a comenzar con qué es el átomo. Para ustedes, ¿qué es el átomo? Que han escuchado, acuérdense por allá de su cuarto, de su quinto de primaria o de sexto, donde nos hablaban de todo eso del átomo y nos hablaban como en chino. Cuéntenme, ¿qué piensan ustedes que es el átomo? Sí, chicos, hoy tenemos solo una clase. Bueno, por ahí me están diciendo que es una molécula muy pequeña. Vamos a aclarar hoy el concepto porque átomo y molécula no es lo mismo, entonces vamos a definirlo. La partícula más pequeña de la materia es una partícula, lo que constituye la materia, eso. Muy bien. La más pequeña de la materia, que no se destruye. Sí, vamos muy bien encaminados. Entonces, el átomo efectivamente es una partícula y decimos que es la partícula más pequeña de la materia, pero decían antes que era una partícula indivisible. Demócrito es por allá de la época
de la antigua Grecia, de por allá cuando estaban todos esos filósofos y esa gente que tenía todo el tiempo para hablar y pensar qué era. Y una vez Demócrito cogió un pedacito de madera y empezó a dividir y a dividir y a dividir la madera, a dividir y a dividir la madera, hasta que empezó a tener unos pedazos tan pequeñitos que ya ni siquiera se podían dividir. Y él dijo, miren, esto es el átomo, es esa partícula que uno ya no puede dividir más. Y así empezó Demócrito, filósofo. Así empezó todo el concepto de átomo. Luego, bueno, ya llegó Edad Media, que acuérdense que no nos dejaron estudiar mucho la ciencia, y ya hacia los 1800 más o menos llegó un man, Dalton. Digamos que todos estos manes también tenían muchísimo tiempo para estudiar la materia, y dijo que el átomo eran unas partículas esféricas. Entonces él dijo ya que eran redonditas, que no se podían dividir y que eran iguales de cada elemento químico. Es decir, que cada tipo de materia, es decir, la madera, el aluminio, el aire, eran átomos que eran diferentes entre sí, pero que todos los átomos del aire eran iguales. Todos los átomos de la madera eran iguales. Que eran iguales al del elemento químico. Eso fue Dalton. Luego vino Thomson, y Thomson cogió la misma esfera que tenía Dalton, pero dijo, el átomo tiene unas cargas positivas y cargas negativas. Él decía que las cargas positivas estaban como en todo ese círculo y en toda esa esfera, y la carga negativa eran como unos punticos ahí pegados, ¿sí? Como un pie, le decían, como el pie o como una torta que tiene pegadas las uvas pasas, más o menos así. Igual ahí está la imagen, para que ustedes lo vean. Luego vino Rutherford, y Rutherford dijo, sí, efectivamente, estamos hablando de una partícula, pero él habló ya de una división, y dijo, el átomo no es así como una bola y una esfera y ya, sino que tenía un núcleo, y que tenía en ese núcleo unos protones, que los protones son la carga positiva, que yo ahorita lo vamos a ver, y que alrededor de ese núcleo venían unos electrones, que los electrones eran la carga negativa. Entonces le dio algo así como esa imagen que se ve ahí, como la de Jimmy Neutron. No sé si ustedes han visto ese programa, pero es así más o menos lo que aparece, y nos dio como una estructura más aproximada de lo que conocemos el átomo ahorita. ¿Listo? Y luego llegó Bohr y dijo, venga, sí, efectivamente está el núcleo, en el núcleo hay unas cargas positivas, pero los electrones giran alrededor de ese núcleo en un orbital o nivel de energía. Y dijo que esos orbitales eran estables. Y ese es el modelo de Bohr. Y digamos que vamos a estudiarlo más o menos de esta forma para llegar a las respuestas que nos preguntan el examen de Saber 11. ¿Listo? Para que vean un poquito en los años, miren, Dalton lo habló en 1803, Thomson lo habla en 1904, o sea, estamos hablando de 100 años después. Luego llega Rutherford en 1911, ahí seguidito, y luego Bohr llega en 1913, digamos que ese fue el auge del átomo. Y luego llega Schrödinger con un modelo de la bola de electrones en 1926, que digamos que habla de una masa de electrones alrededor del núcleo también. Son unos conceptos más físicos, y digamos que ese es el átomo. Al átomo no se le había podido tomar fotografías, no es una partícula que uno vea, no hay selfies del hidrógeno, no hay selfies del oxígeno, eso no existe por ahora. ¿Listo? De los niveles de energía que me hablan acá, ASDF, ya más la siguiente clase los vamos a ver. Por ahora vamos a empezar con átomos y luego vemos niveles de energía. Que si todos los átomos son reales, sí, todos los átomos son reales. Aunque no sé, alguien se puede soñar con átomos y ser imaginarios, puede ser. ¿Listo? Esto es simplemente para que conozcan que detrás hay una teoría, que la partícula del átomo ha sido muy estudiada por unos manes muy desocupados en su vida, pero finalmente llegaron a una conclusión.
Entonces, ¿qué es? Lo que ustedes decían, la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder esas propiedades que lo identifican como ese elemento. Y esto es algo que tienen que aprenderse. Miren, alrededor de todas las clases, que acuérdense que va a ser de química los viernes de 5:30 a 7, siempre, yo les voy a dar conceptos donde les voy a decir, miren chicos, esto tienen que aprendérselo. Y este de que es eléctricamente neutro, efectivamente, tienen que aprendérselo, no hay de otra. Voy a cambiarle el colorcito al lápiz para que lo puedan ver mejor. ¿Listo? Entonces, el átomo es una partícula eléctricamente neutra. ¿De qué está formada? Está formada por partículas subatómicas, es decir, que son más pequeñitas que el átomo y que están dentro de él. Tiene los protones, que son la carga positiva del átomo y que están en el núcleo. Tiene los neutrones, que es la carga neutra del átomo y que están en el núcleo. Entonces, miren, estos dos están dentro del núcleo. Y tiene los electrones, que es la carga negativa, y esas están en los orbitales, que los orbitales están alrededor del núcleo. Entonces, yo tengo un núcleo, que es donde están los protones y los neutrones, y tengo unos orbitales. ¿Listo? Más o menos así como lo muestra este diagrama. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Entonces, bueno, aquí veo algunas preguntas. Todas son teorías, sí, pero son teorías teórico-prácticas. Es decir, por ejemplo, cuando Thomson quiso demostrar que había una carga dentro del átomo, le hizo pasar unos rayos a través del átomo para saber si efectivamente hay una carga. ¿Listo? Sí, la crédita química es desocupada. Mentiras, chicos, aquí estamos. Que si la materia se comporta como una onda, eso después lo vamos a ver. Digamos que en lo básico que les van a preguntar en Saber 11, la materia se comporta como una materia, y el comportamiento de ondas lo ven más en la clase de física, entonces eso no lo vamos a ver. Esto de por qué en la primera órbita solo hay 2 y en la otra hay 4, les pido que lo guarden para la siguiente clase. Amy 992, estamos hablando de que los electrones sí se ubican por órbitas y ya luego vamos a ver cuáles son la cantidad de electrones que van a estar en cada órbita, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué propiedades tienen los átomos? Que esto también tienen que aprenderse. La primera es el número atómico. ¿A qué se refiere el número atómico? Es la cantidad de protones que presenta un átomo, es decir, la carga positiva. Pero como dijimos que los átomos eran eléctricamente neutros, siempre la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Siempre. ¿Por qué? Porque si yo tengo carga positiva y carga negativa y necesito que sean neutros, pues necesito que se anulen. Y se representa con la letra Z. El número atómico se representa con la letra Z. Importante que se aprendan eso. Otra de las propiedades de los átomos es la masa atómica o el peso atómico. Aquí en química, por ahora, porque en las tablas lo pueden encontrar así, en las tablas periódicas, masa y peso atómico van a ser lo mismo. Pero en clase de física jamás vayan a decirle a su profesor que masa y peso es lo mismo, o si no, los va a acabar, porque eso no es cierto, ahí tiene una cosa de gravedad y eso. ¿Listo? La cantidad de electrones y protones en un átomo siempre va a ser la misma. La masa atómica, que se representa con A, hace referencia a la suma de los protones, que ya dijimos que se representaban con Z, porque es el número atómico, más la cantidad de neutrones. ¿Por qué pasa eso? Resulta que como el átomo está hecho de protones, neutrones y electrones,
Los protones y los neutrones son 1836 veces el peso del electrón, es decir, son muy grandes comparado con lo que pesa un electrón. Los neutrones y los protones son muy grandes comparado con lo que pesa un electrón. Entonces, el electrón no pesa. Nosotros decimos que el electrón prácticamente no tiene masa y que si yo pudiera coger y tener una mini balanza y pesar el átomo, cogerlo y ponerlo en la balanza, lo único que implicaría el peso serían los neutrones y los protones, que son los que están en el núcleo. ¿Listo, chicos? Entonces, sabiendo esto, este es el tipo de preguntas de saber 11 que les puede salir. Y les dice, un elemento, ni siquiera les dice qué elemento, tiene un número de masa de 23 y un número atómico de 11. Teniendo en cuenta esta información, el número de neutrones que tiene este elemento son. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Mírenlo ahí un poquito. Tienen que utilizar esta fórmula que nosotros tenemos ahí. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber cuando les aparece una pregunta para saber 11 para la prueba del ICFES es saber qué les están preguntando. En este caso, ¿qué les están preguntando? Chicos, me están dando que la A, que la A, que la A, todo el mundo me dice la A, ¿será? Entonces, ¿alguien ya dijo la C? Vamos a resolverlo y luego les pongo otra para que ensayen ya sabiendo cómo hicimos esta. Entonces, vamos a leer muy bien. Dice, un elemento tiene un número de masa de 23. Ese número de masa, ¿qué es? Es A. Acuérdense que el A es el número de masa. A es igual a 23. Y un número atómico de 11. Acuérdense que el número atómico es Z, ¿cierto? Entonces yo ya sé que Z es 11. Perdón, listo, que Z es 11. Entonces sencillo, yo ya tengo la ecuación. Yo sé que A es igual a 23, A es igual a Z, Z es igual a 11 y tengo el número de neutrones. ¿Qué tengo que hacer? Despejar la ecuación. Entonces yo digo que los neutrones son igual a 23 menos 11, ¿cierto? Y 23 menos 11 me da 12 neutrones. O sea que la respuesta viene siendo la C. ¿Listo? Perfecto, ahí están los de la C. Miren chicos, lo importante es que los que dijeron la A, la B, la D, si ustedes se fijan, las respuestas son muy lógicas, es como de sumar, de restar, siempre les van a cuadrar los números. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes prueben que tienen el concepto claro. Entonces tienen que leer muy bien lo que les estén preguntando. Es la C porque había que hacer una resta. No tienen que decir así, como, ay, sí, eso debe ser 34 porque eso da la suma. Tienen que mirar qué les están preguntando. ¿Listo? Entonces, para que prueben, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Lo hacen ustedes solos y luego yo lo corrijo. Por ahí unos 2 o 3 minuticos. Entonces dice, es parecida a la estructura, pero ojo que la pregunta es diferente. Dice, un elemento tiene un número de masa de 65 y se determinó que presenta 35 neutrones en su núcleo. Teniendo en cuenta esta información, el número de electrones que tiene ese átomo son. Les están preguntando por el número de electrones. ¿Cuántos electrones tiene ese átomo? Háganlo y me cuentan.
Acuérdense que tienen que utilizar esta fórmula, ¿no? A es igual a Z más N. Veo muchos con B, 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 B. ¿Alguien da más? Entonces, aquí como nos dice Taylor Stewart, si tiene 30 protones, tiene 30 electrones. Entonces, vamos a corregirlo, aunque vi que a muchos les quedó súper claro y eso me alegra. Entonces, yo tengo A, porque tengo la masa, que es 65, igual a Z. Z es lo que me están preguntando, que realmente es el número de protones, pero como el número de protones es igual al número de electrones, es lo que me están preguntando, más N, y N lo tengo porque me dicen que tiene 35 neutrones. Me dice que tiene 35 neutrones. Lo mismo, lo que hago es despejar. 65 menos 35 me da igual a Z. Z es igual a 30 y la respuesta es la B. Muy bien. ¿Listo? Entonces, los que dicen la D, acuérdense que no es sumar, miren la fórmula bien. Tienen que mirar qué es lo que les están preguntando en la fórmula. Miren que las operaciones matemáticas no son tan difíciles. Esto es una resta y una suma como cualquier otra. Lo que tienen que hacer es analizar la pregunta. ¿Listo? Ese es el tipo de preguntas que les van a salir sobre el átomo. Respuesta B, por favor. Vamos a avanzar al siguiente tema. El siguiente tema son los isótopos. Isótopos no es únicamente el equipo de Homero Simpson. Isótopo, no. Es también cuando dos átomos tienen la misma cantidad de protones, de electrones, pero tienen un número diferente de neutrones. Los isótopos son de un mismo elemento y tienen propiedades físicas y químicas parecidas entre sí. Entonces les explico. Por ejemplo, respondamos esta pregunta. ¿Cuál será la diferencia entre el carbono 12 y el carbono 14? Entonces, el carbono es un elemento que está en la tabla periódica, del que están compuestos casi todos los elementos y todas las partículas vivas, ¿listo? Pero resulta que hay un carbono que nosotros conocemos como carbono 12 y otro que conocemos como carbono 14 y tienen utilidades diferentes. El carbono 12 está en mayor proporción que el carbono 14 en el mundo. Entonces, ¿a qué se refiere ese 12 y a qué se refiere ese 14? Entonces, ese 12 se refiere a la masa atómica. Entonces, el carbono 12 tiene una masa atómica de 12. Acuérdense que la masa atómica era A. Y el carbono 14 tiene una masa atómica de 14. ¿Listo? El número atómico del carbono 12, el número atómico, que acuérdense que es Z, es 6. Y el número atómico del carbono 14 es 6 también, porque son isótopos. Yo tengo el isótopo del carbono 12 y el isótopo del carbono 14. Y su número atómico es 6. ¿Cuál es la única diferencia que tiene? Si este pesa 12 y este pesa 14. ¿Cuál será esa diferencia? Aquí como dice es 117. D dice que tiene más neutrones.
retomemos este concepto. Los isótopos son átomos iguales, es decir, en este caso, por ejemplo, hablamos del carbono y del carbono. Estamos hablando de los dos, carbono. ¿Qué pasa con el carbono 12? El carbono 12 pesa 12. Es decir, que si utilizamos la formulita que tenemos, la de A es igual a Z más N, perdón. En el carbono 12, los neutrones son 6. Pero si nos vamos al carbono 14, los neutrones van a ser 8. Porque pesa 14. Entonces, ¿qué es un isótopo? Es un mismo elemento, carbono en este caso, que tiene la misma cantidad de protones y neutrones, y que tiene la misma cantidad de protones y electrones y diferente cantidad de neutrones. Diferente cantidad de neutrones. No, aquí lo que me preguntan, que si en la tabla periódica hay 2 carbonos. No, solo hay uno. ¿Cómo hacen para poner el de la tabla periódica? Ponen los que están en mayor proporción en la Tierra, o sea, los que son más abundantes sobre la Tierra. Solo ponen uno, pero luego le explican a uno cuántos isótopos hay. No todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos, solo algunos. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes sepan. No todos los isótopos están en la tabla periódica. ¿Listo? Ahora vamos a seguir con toda la tabla periódica de los elementos. Entonces, la tabla periódica se empezó a crear ¿por qué? Resulta que, bueno, después de la Edad Media, mucha gente empezó a estudiar todos los elementos que habían y entonces empezaban a buscar, acuérdense de los alquimistas que buscaban que la piedra filosofal y que todo se transformara en oro. Bueno, no consiguieron nada, pero encontraron muchos elementos que están en la tabla periódica. ¿Y qué pasaba? Como no había chat, no había Facebook, no había el WhatsApp para que se comunicaran en un momento muy corto, entonces podrían encontrar los mismos elementos en diferentes partes. Uno en Francia, el otro en Alemania, y cada uno le ponía su nombre y cada uno lo ponía como quería. Y empezaban a estudiar esa misma estructura. Entonces, ¿qué pasó? Un día, un man desocupado como la profe, como dijeron, la voy a ser, dijo, no, tenemos que arreglar esta vaina de los elementos porque nos tiene cansados tanto desorden. Y empezaron a hacer la tabla periódica. ¿Cómo la hicieron? Quisieron darle un orden a los elementos y los organizaron de acuerdo a sus propiedades. ¿Cuál era la propiedad que más se conocía? El número atómico, o sea, la cantidad de protones que tiene. Y entonces dijeron, listo, la empezamos a organizar. Tanto fue el orden que le dieron a la tabla periódica que cuando recién la empezaron a crear, habían espacios que quedaban en blanco, pero sabían que ahí iba algún elemento que iba a tener que encajar en esa tabla periódica. ¿Listo? Y se creó esta que estamos viendo acá. ¿Cómo se organiza la tabla periódica? Entonces, se organiza en grupos, se organiza en grupos. Los grupos son los que van en forma vertical. Entonces, tenemos los grupos que se dividen en A y que se dividen en B, como los vemos acá. Entonces tenemos el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A y los del B. Y tenemos los periodos, que son los que van en forma horizontal. Así se organizan los grupos. ¿Qué es esto? Entonces, el primero que empezó a hacer eso fue Lavoisier. Bueno, luego vinieron un montón de gente, Ivanovich y otros científicos, y empezaron a dar orden y a darle la importancia a la tabla. ¿Qué tienen ustedes que aprenderse de la tabla? ¿Cómo está organizada, básicamente?
¿Por qué? No es necesario que se la aprendan. A nuestros papás le hacían aprender la tabla de memoria, entonces empezaban hidrógeno, litio, magnesio, no sé qué, eso relataban como quien relata rin, renacuajo. Pero a nosotros no nos interesa para la prueba de saber 11. ¿Qué nos interesa? Saber que está ubicado en cada una de las partes de la tabla periódica. Entonces, aquí en los dos primeros grupos de la se encuentran los metales reactivos, que también son metales alcalinos y alcalino-térreos. Tenemos los metales de transición, que son los metales más fuertes que existen. Tenemos otros metales que están aquí en las escaleritas, que se llaman metaloides, porque son un poquito, no son unos metales tan fuertes, y ahorita vamos a ver las características. Y en esta parte de acá están los no metales. En el último grupo están una cosa que se llaman los gases nobles o los gases inertes. Y aquí abajo son las tierras raras. ¿Qué pasa con las tierras raras? Las tierras raras casi no se estudian en el colegio por su nombre, porque son muy raras y tienen una característica que no, digamos que no se aplica a la generalidad de los otros elementos. Entonces no se preocupen por esas. Vamos a estudiar los de acá. ¿Listo? ¿Qué características tienen los metales, chicos? ¿Qué característica tienen los metales, chicos? Usted ve un metal y dice, ay, eso sirve para... Se oxidan, sí, esa es una de las características de los metales. Conductores, ¿conductores de qué? ¿Dónde hacen ustedes el chocolate, la aguapanela, el arroz? Conductores térmicos y de electricidad, muy bien, ellos conducen muy bien el calor. Estos que me dicen que se funden, que se oxidan, que tienen brillos, que son conductores de calor, entonces, efectivamente, los metales son excelentes conductores de energía. Esto que donde dicen que se funden, esa propiedad se llama que son maleables, es decir, que nosotros los podemos fundir y darle forma de como nosotros queramos el metal. Si han visto, no sé, El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe, que ellos funden y hacen las espadas, así tal cual. Son mucho más reactivos que los otros compuestos que existen y son lo que están en la mayoría de las tablas de la tabla periódica. Esos son los metales. Los no metales, maleables, los no metales son menos reactivos, existen solos. Por ejemplo, en los no metales está el oxígeno y el oxígeno existe solito, como O2, cosa que a veces en los metales es muy difícil encontrar o que son inestables cuando están solos. Y dentro de los no metales tenemos el grupo de los gases nobles y los gases o inertes. ¿Por qué se llaman nobles los gases? Son muy queridos, son muy amables, tiernos. ¿Por qué los gases nobles se llaman nobles? ¿Qué se les ocurre? El nitrógeno es un gas, pero no es un gas noble. Entonces, ¿son cariñosos? No, los gases nobles se llaman nobles porque resulta que ellos, cuando veamos enlaces los vamos a ver, ellos no se juntan con nadie, ellos no reaccionan ni forman compuestos con nadie. Entonces, esta nobleza se trata más de la nobleza, eso de la Edad Media, donde era la nobleza, su estatus más alto de la sociedad. Bueno, los de sociales saben más de eso, pero igual. Y ellos no se juntaban con nadie. Entonces, por eso se llaman los gases nobles. Y efectivamente son no metales, son gaseosos. ¿Listo? Exacto, ahí están hablando del octeto y todo eso. Efectivamente. A ver. Listo. Ahí ya les borré.
Vamos a ver las propiedades de la tabla periódica, que por ahí también las estaban preguntando. La primera que vamos a ver es el radio atómico. Entonces, el radio, como su nombre lo indica, no es el radio de la emisora y eso, aunque ustedes ya casi no escuchan, sino es el radio como el de geometría. Acuérdense que uno tenía una circunferencia, hagan un acto de fe que esa es una circunferencia, y es la distancia que hay entre el centro de la circunferencia y cualquier punto. Eso se llama radio, ¿cierto? El radio atómico es efectivamente lo mismo, es la distancia que hay entre el núcleo del átomo y el último nivel de energía. Es decir, que el radio atómico me determina qué tan grande o qué tan pequeño es el átomo. Me da una característica del átomo, de qué tan grande o tan pequeño. ¿Qué es importante en el radio atómico? Es importante que ustedes se aprendan este comportamiento. Ustedes no se van a aprender valores, no se van a aprender, ay, este tiene tanto de radio atómico y tienen tanto de eso, porque si se los van a pedir en la pregunta del ICFES, se los piden. Ustedes tienen que aprenderse hacia dónde el elemento es más grande y hacia dónde el elemento es más pequeño. Entonces, el radio atómico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Es decir, que si yo tengo un elemento que está ubicado por acá, va a ser mucho más grande que un elemento ubicado por acá, en tamaño. ¿Listo? Si, por ejemplo, este elemento se llama A y este B, B va a ser un elemento mucho más grande que el elemento A. ¿Listo? Esto tienen que aprenderse. Tienen que aprenderse hacia dónde aumenta el radio atómico. ¿Listo? Hagamos el ejercicio. Tenemos esta tabla periódica y tenemos que organizar los elementos que están ahí, que ustedes ven que no tienen nombres reales, J, L, E, F, de mayor a menor radio atómico. Díganme, ¿cómo queda ese radio atómico? De mayor a menor, del más grande al más pequeño. Taylor, los más grandes son los que están hacia la izquierda, o sea, los de los primeros grupos, y los que están hacia abajo. Entonces, chicos, de este, ¿cuál es el que tiene? Organicémoslos, díganme cómo van a quedar. Listo, por ahí Sebastián, Amy, varios chicos que no pusieron su nombre, ya me pusieron el orden. Taylor también. Entonces, ¿cuál es el orden? Como ya muchos de ustedes lo dijeron, acuérdense que aumenta hacia acá, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, es decir, que va a ser más grande, F, este va a ser el primero, el más grande, luego le va a seguir E, va a ser el segundo, ¿cierto? Luego, solo me queda entre J y L, el tercero va a ser J porque va a estar más hacia la izquierda y el cuarto va a ser L. Respuesta, F, E, J y L, como muchos de ustedes ya lo habían dicho. Excelente. F, E, J, L. Perfecto. ¿Listo? Ese es el radio atómico y tienen que aprendérselo. Esta propiedad de la tabla periódica es una de las más importantes porque me va a determinar en enlaces, que es lo que vamos a ver la otra clase, ahí ya les voy adelantando. Y es la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la tendencia que presenta un átomo para atraer electrones de otro cuando forma parte de un compuesto. Si un átomo atrae, se dice que es un átomo electronegativo. ¿Cómo aumenta la electronegatividad? Todo lo contrario
al radio atómico, todo lo contrario. Entonces, va de izquierda a derecha, como se muestra acá, y de abajo hacia arriba. ¿Listo? El elemento azul es el menos electronegativo y el elemento que yo señalo aquí en rojo es el más electronegativo. ¿Qué quiere decir? Que el elemento, así sea más chiquito, porque ya vimos que los de acá eran más chiquitos, tienen más fuerza para atraer electrones. Los electrones en el mundo de los átomos es como la plata. Entonces, estos de acá son más poderosos que los de acá. O sea, estos son grandes, pero no hacen nada. Y estos que son más pequeñitos atraen más electrones. ¿Listo? Pregunta, ¿por qué los de acá, los del grupo 8, que ya vimos que eran los gases nobles, no tienen electronegatividad? ¿Por qué? A ver, a SP117, que si esto sale en las pruebas, sí, ya les voy a poner ejemplos de las preguntas de cómo salen. Que si aquí no entran los gases nobles, eso es lo que les estoy preguntando, entonces no entran. A Taylor, que si el carácter iónico es lo mismo que la electronegatividad. El carácter iónico es como la energía que necesita el átomo para quitar esos electrones y formar un ión, que ya lo vamos a ver. Pero no es tiene la misma tendencia, es decir, aumenta igual que la electronegatividad, pero no es lo mismo. Efectivamente, los del grupo 8 no tienen electronegatividad porque ya tienen 8 electrones de valencia y no se mezclan con nada. Acuérdense, son nobles, no tienen necesidad de mezclarse, no tienen necesidad de quitarles electrones a nadie. Entonces, por eso es que ellos no tienen electronegatividad. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. De esta tabla van a organizar de menor a mayor electronegatividad los compuestos QL, MB y Z. QL, MB y Z. Del menos electronegativo al más electronegativo. Ahí les doy tiempito para que lo hagan. Chicos, los que están empezando por Q, están leyendo mal la pregunta. Estamos diciendo de menor a mayor y no de mayor a menor. Eso les puede significar un error en las preguntas del tipo X. Entonces, pilas con la lectura. Amy, bien. Don Camilo Arenas también. Entonces, la respuesta es Z, es el menos electronegativo porque está más hacia la izquierda y más hacia abajo. Luego sigue B. ¿Sí? Entonces, este es el primero, este es el segundo. El tercero va a ser M,
porque está más hacia abajo que L, el cuarto va a ser L, y Q no entra, Q no tiene electronegatividad, una trampita que les puso la profe, porque en la prueba saber también les pueden poner trampitas. Chicos, los que me están preguntando cómo se forman compuestos, lo vamos a ver la siguiente clase, vamos a ver los enlaces, pero ténganlo ahí en remojo que fijo lo vemos, ¿listo? Sí, soy mala, yo sé que les pongo trampas, pero ojo, esto es lo que tienen que analizar. Q no tiene electronegatividad, entonces no entra en esa organización, ¿listo? Porque es un gas noble y el gas noble ya tiene todos los electrones que quiere en su último nivel, entonces él no se junta con nadie, ¿listo? Bueno, ahora sí, lo que me preguntaban, ¿cómo se aplica esto a una pregunta tipo IFS? Entonces ahí está, pregunta. Les dan una parte de la tabla periódica, si ven, no les dan todos los datos. Les explican qué es el número atómico, la electronegatividad, el radio atómico, que ya lo vimos, que es el periodo, y les dicen, mire ese dibujo que tiene ahí. De acuerdo con la información en la tabla, el número atómico del cadmio es, ¿listo? Entonces, acuérdense que el cadmio es el que tiene el símbolo CD. Entonces, ustedes tienen que mirar la tabla periódica, cómo se organiza. Acuérdense que va en el orden de los números atómicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tienen que analizar este gráfico y saber qué número atómico tiene el cadmio. ¿Listo? Un minutico para hacer eso y miramos la respuesta. Bueno, ya unos me dieron la respuesta correcta. Entonces, aquí va a ser pura malicia indígena. Cataleya, ¿las tienes bien? Hay varios que ya la tienen. Entonces, sencillo. ¿Qué había que hacer acá? Y la corregimos. Entonces, vamos a mirar. Acuérdense, los números aumentan así, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tocaba hacer una asociación. Tenemos que el titanio tiene 22, ¿cierto? Y me salen aquí 1, 2, 3 y me salen los punticos. Y luego sale que el zinc tiene 30, ¿cierto? Entonces, la distancia que hay de acá a acá son 8, ¿cierto? Y va a ser esta misma distancia que hay de aquí a acá. ¿Qué cuánto es? La misma, 8. Entonces, si este tenía 40, este de acá va a tener 40
8. La respuesta es la A. ¿Listo? Chicos, aquí la pueden embarrar lo que quieran, pueden aventarse, pueden preguntarme. ¿Listo? Lo importante es que esto les quede claro y que no lo olviden. Y que si la embarraron, digan, ah, ya sé en qué la embarré. Y luego ya lo puedan hacer bien. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno. Dentro de los conceptos ya vimos que era un átomo. Bueno, chicos, me voy a volver un poquito porque veo que tienen la misma pregunta varios. ¿Por qué 8? Porque miren, aquí había 22 y aquí hay 30. ¿Sí ven el número? Aquí hay 22 y aquí hay 30. De 22 a 30, ¿cuántos números hay? 8. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 8. De 40 a este mismo espacio hay 8. 40 más 8, 48. ¿Listo? Vamos a avanzar. Y vamos a mirar qué es un ion. Entonces, ya vimos que era un átomo, que era la partícula más pequeña de la materia, que tenía protones, neutrones, electrones, que los protones y los neutrones estaban en el átomo, que los protones eran los positivos, los neutrones, como su nombre le dicen, es neutro, y los electrones son negativos, y ya, eso vimos que era un átomo. Ahora vamos a ver qué es un ion, que es diferente a un átomo. ¿Se acuerdan qué es un ion? De lo que han visto ustedes en sus colegios o lo que vieron hace ratico. Bueno, aquí alguien me dice, el ion es el elemento que tiene carga positiva y negativa. Eso es correcto. Entonces, el ion es un átomo que por alguna razón, que ahorita no vamos a ver, pero que la siguiente clase sí, es un átomo que por alguna razón perdió o ganó electrones. Pierde o gana electrones. Ojo, siempre pierde o gana electrones. Acuérdense que los electrones están por fuera del núcleo. Y que por esta razón quedan con carga positiva o negativa. Entonces, muy bien, como estaban diciendo, es que tiene el ion, el que tiene carga positiva y negativa. Entonces, ¿cómo es este juego? Y esto tienen que aprendérselo, o tienen que analizarlo y saberlo. Había un átomo, que acuérdense que el átomo tenía igual cantidad de protones, igual a la cantidad de electrones para que fuera neutro. ¿Y qué le pasó? Ese átomo, si es muy electronegativo, si está muy a la derecha de la tabla periódica, gana electrones. Y si gana electrones, gana carga negativa, ¿cierto? Y entonces queda con carga negativa porque lo que ganó fue electrones. Y ese ion que queda con carga negativa, que ganó electrones, se llama el
anión. Entonces, otra vez. Un átomo que ganó electrones, pues como los electrones son negativos, queda negativo y se llama anión. Hay que aprenderse ese nombre. ¿Qué le puede pasar al átomo? Es un átomo muy débil, un átomo que tiene poquita electronegatividad. Entonces, ese átomo pierde electrones. Y si pierde electrones, pierde carga negativa, es decir, que va a quedar con carga positiva. Va a quedar cargado positivo. Ese ion se llama el catión. Memotecnia. El catión tiene la T, que es la carga positiva, es decir, que tiene el símbolo positivo en su nombre. Y por eso no se les puede olvidar que es el positivo, que el catión es el positivo y que el anión es el negativo. ¿Preguntas hasta ahí? Exactamente, el ion no es neutro. Si tiene carga positiva, tiene un electrón menos o incluso más de un electrón menos, puede tener menos 2 electrones, menos 3 electrones y va a quedar cargado positivo. ¿Tienen más preguntas, chicos? Bueno, no hay preguntas, entonces voy a seguir. Y si ustedes no preguntan, yo pregunto. Van a leer la siguiente pregunta, que es una pregunta tipo ITFES, tipo Saber 11, que les va a desarrollar unas competencias. Y dice lo siguiente: la purificación del cobre generalmente se realiza por medio de la electrólisis. La electrólisis la técnica consiste en sumergir una solución de SO4, que eso se llama, que eso también lo vamos a ver luego, sulfato de cobre, una solución de sulfato de cobre en una placa de cobre impuro, la cual actúa como ánodo, y una placa de cobre puro que actúa como cátodo. Y luego al conectarlas a una fuente de energía para generar un flujo de electrones a través de la solución y las placas, como se observa a continuación. Y les dan un grafiquito que les explica cómo funciona esto. Entonces, échenle una miradita al grafiquito, échenle una miradita al texto para que lo empiecen a asociar. Y esta es la pregunta, les dicen, el ion Cu2+ cuenta con, y les dan 4 opciones, A, B, C o D. Analícenlo y me dicen cuál es la respuesta. Y ya luego lo corregimos. Emanuel, de lo que me preguntas, sí, el átomo es neutro.
Listo, chicos, veo que varios se me han dado ya respuestas. Entonces, miren, este es lo que les dice la lectura. Esto es importante. La lectura puede contener mucha información que en el momento no nos va a importar para la pregunta, pero que nosotros debemos entenderla en su mayoría. Digamos que a veces no es necesario entenderla toda para completar bien la pregunta, pero sí tenemos que verla para mirar si ahí está la información de lo que nos están preguntando. Entonces, ¿qué nos dice la lectura? Nos dice esto que muestra el gráfico, que esto es una electrólisis, que hay una solución de sulfato de cobre, que cuando está en el agua se parte y queda así, Cu, 2 más, que es por el que nos están preguntando, y SO4, 2 menos. Y nos están diciendo que en el mismo gráfico nos están diciendo que el cobre, bien, el Cu2 más, para que quede cobre puro tiene que ganar 2 electrones y que el cobre puro, para que quede cobre cargado 2 más, tiene que perder 2 electrones. ¿Cuál es aquí el punto clave de la pregunta? El punto clave de la pregunta es lo que yo les dije acá, que el ion se forma solo cuando gana o pierde electrones. Es decir, que esta respuesta, por ejemplo, la A, 2 protones más que el átomo de cobre, pues en teoría si está cargado positivo, pues puede tener 2 protones más, pero ojo, los iones solo se forman con la pérdida o ganancia de electrones, nunca protones, porque los protones están por allá en el núcleo más protegidos que quién sabe qué, más protegidos que la hija única. Entonces, la A y la B las vamos a descartar porque los protones no se mueven. Los que se mueven son los electrones. Y si yo tengo un catión, que porque es carga positiva, pues si es un catión, quiere decir que perdió electrones. 2 electrones menos que el átomo de cobre. ¿Por qué? Porque perdió carga negativa. La respuesta es la D, como muchos ya me la habían dado. ¿Listo? Por favor, los que se confundieron, acuérdense siempre de esos. Los electrones son los que se mueven, los protones jamás. Es una trampa muy, muy, muy habitual. ¿Listo? Listo. Ya vimos que es un átomo, ya vimos que es un ion y ahora vamos a diferenciar con qué es una molécula. Entonces, chicos, ¿qué es una molécula? Bueno, ahí ya me están respondiendo. Dicen partículas neutras, eso es cierto. Dicen la unión de 2 o más átomos, eso es cierto. Enlaces covalentes, sí, eso también es cierto. Agrupaciones de átomos, la unión de 2 átomos, eso es cierto. Entonces, todos estamos ya medio ubicados, ya no confundimos el átomo con el ion y con la molécula tampoco. ¿Por qué? Efectivamente, como ustedes dicen, es la unión de 2 átomos que se encuentran unidos mediante enlaces. Enlaces ténganlo en remojo, que va a ser la siguiente clase de química, acuérdense, viernes de 5:30 a 7, que constituyen la mínima porción de una sustancia que puede separar sin que sus propiedades sean alteradas, es decir, de una sustancia que uno puede decir pura. Entonces, cuando yo cojo un átomo, lo uno con otro átomo, por lo menos tienen que ser 2 átomos. Ya de 2 pueden ser 1000 átomos en una unión, y que eso forma un compuesto que tiene unas propiedades. Los átomos pueden ser iguales o diferentes. Por ejemplo, el oxígeno, el O2,
El O2, que es el que nosotros respiramos, es la unión de dos oxígenos, o sea, dos átomos iguales. O pueden ser átomos diferentes. En este caso, en el caso del agua, el H2O, entonces es un oxígeno que por un lado está unido a un hidrógeno y por otro lado está unido a otro hidrógeno. Es decir, que se juntaron tres átomos para formar una molécula. Importante, chicos, no pueden confundir átomo con molécula ni con ion. Eso tiene que estar bien, bien, bien claro. ¿Listo? Listo. Me están preguntando por los moles. Los moles es otro concepto que vamos a ver luego cuando veamos estequiometría. Pero no se preocupen que los vamos a ver. Acuérdense que tenemos hasta noviembre. ¿Listo? Mi amada Mafalda, ¿cómo la quiero? Pónganse así en posición Mafalda y van a responder esta pregunta, que también es una pregunta tipo ITFES. Dice, de acuerdo con la fórmula química del sulfato de aluminio, y les aparece la fórmula del sulfato de aluminio, es válido afirmar que este, y les dan 4 opciones. Tiene 2 moléculas de aluminio, está compuesto por 3 clases de moléculas, tiene 4 átomos de oxígeno o está compuesto por 3 clases de átomos. Ahí tienen que tener claro qué es un átomo, qué es una molécula y saber contar. Entonces, 2 minuticos y lo revisamos. Lean muy bien la pregunta, por favor. Juliet, sí, el O2 es una molécula. Chicos, para los que ponen la A o la B, acuérdense que allá les toca una opción o una opción, porque si en la prueba del ITFES ponen 2 opciones, les anulan la pregunta. Eso es como el que vota por 2 candidatos. Voto anulado. Entonces hay que decidirse, hay que arriesgarse. Bueno, varios con la D, la B, la C, la A. Bueno, entonces voy a explicar cada una de las opciones. ¿Por qué? Porque en este caso es importante analizarlas todas, ¿sí? Es un concepto que deben tener claro. Entonces, empecemos. El Al2SO4. La A dice, tiene 2 moléculas de Al. Si a mí me hablan solo de Al, no me pueden hablar de moléculas. Acuérdense que el Al solito es un átomo. Entonces, de entrada la A no va a ser. ¿Listo? Pilas porque se pueden engañar, porque uno dice, ay, sí, mire, el aluminio tiene 2. Pero ojo porque el aluminio tiene 2 átomos, no moléculas. Acuérdense de las trampitas. Yo les pongo las trampitas de aposta y esto es una pregunta sacada de los exámenes. Analicemos la B. Está compuesto por 3 clases de moléculas. Si esto es una sola molécula, las moléculas se componen de átomos. La molécula no puede estar compuesta de moléculas. Entonces, este es un error de concepto, no por 3 clases de moléculas. Esta tampoco va a ser. La C tiene 4 átomos de oxígeno. Entonces, miren, aquí ya me hablan de átomos. Y entonces uno puede decir, uy, sí, mire, eso fijo es esta porque el 4 está aquí con el oxígeno. Pero ahí ustedes se acuerdan de sus matemáticas y resulta que no es que tenga 4 átomos de oxígeno, sino que toca 3 por 4, eso da 12, tiene 12 átomos de oxígeno y no 4.
Entonces esta no es. Y entonces pues me queda la D. Está compuesto por 3 clases de átomos. Ah, eso sí, más bien, es una molécula que está compuesta por 3 clases de átomos. ¿Cuáles son las clases de átomos? Pues el aluminio, el azufre y el oxígeno. ¿Listo? ¿Tuvieron que hacer cálculos matemáticos? Nada, solo tienen que analizar. Acuérdense, 4 por 3, 12, no se vayan a dejar engañar. ¿Listo? Vamos a seguir practicando para que ustedes digan, ah, pero es que todo esto que me enseñaron, ¿cómo me lo van a preguntar? Pues me lo van a preguntar. Otra vez les sale el mismo grafiquito ese que ya habíamos visto, pero la pregunta cambia. Entonces vamos a probar qué tanto aprendieron hoy ustedes en la clase. Acuérdense que lo que estamos viendo hoy no se les puede olvidar para cuando tengan sus preguntas de la prueba de saber oncio, sino pues grave. Dice, con base en la información del esquema, es válido afirmar que el elemento Te tiene, y les habla, mayor radio atómico que SiFr, mayor electronegatividad que FiR, mayor electronegatividad, bueno. Entonces, analicen las opciones, lean muy bien, acuérdense, tienen que leer muy bien, y me cuentan cuál es la respuesta. Unos 5 minuticos para eso. Paula, revisa los primeros conceptos de la clase. De la carita triste. La clase de química empieza todos los viernes de 5:30 a 7. Entonces así la puedes agarrar ya el siguiente viernes desde el inicio. Acuérdense. Bueno, chicos, vamos a corregir. Me alegra porque muchos le dieron a la respuesta. Entonces, dice, la respuesta es la C. Y no es porque como no sé la C, no. Entonces, sencillo, acuérdense, el radio atómico, que es el tamaño, aumenta de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Este es el radio atómico. Y la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Esto es la electronegatividad. Entonces, nada, ustedes tenían que utilizar esa información, ¿cierto?
Entonces, primero tenían que ubicar el elemento por el que les estaban preguntando por el TE está acá, ¿cierto? Y les dan las opciones, mayor tamaño atómico que ese, sí, está más abajo, pero mayor tamaño atómico que el FR, no, pues el FR es el más grande, entonces ese no va. Mayor electronegatividad que el FR, sí, efectivamente, está más hacia arriba y más hacia la izquierda. Y mayor que el azufre, porque el azufre está más arriba que el TE, entonces este es más electronegativo, o sea que esta no es. Mayor electronegatividad que el elemento PO, sí, está más arriba, y que el elemento FR, obvio, está mucho más hacia la derecha, entonces pues la respuesta es la C. ¿Listo? Menor tamaño atómico que el hidrógeno, ok, tiene menor porque está hacia acá, está más hacia la derecha, y que el PO, el PO está más abajo y los que están más abajo son más grandes. Es una sola cosa de análisis. Súper, los felicito. Los felicito. Hagamos otra. Esta está más chévere. Tienen una tabla, ¿cierto? En la tabla les dan el número de electrones, les dan el número de protones, les dan el número de neutrones y le dan los electrones de valencia, que aún no los hemos visto, que son los que están en la última capa, que los vamos a ver mejor la siguiente clase. Y dice, de acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que los números de masa de X y Y son respectivamente 13 y 12, 11 y 6, 22 y 12, 23 y 14. Entonces tienen que acordarse de lo que vimos al inicio, que fue número de masa. A ver, unos 3 minuticos para hacer esa. Emanuel, el T sí existe. Aquí la pueden embarrar lo que quieran porque no es el ICFES. En el ICFES ya no la pueden embarrar. Aleja, termino este y te doy los tips para el ICFES. Para los que no entienden la pregunta, entonces les están preguntando por el elemento X y les están preguntando cuál es el número de masa, cuál es la masa atómica. Por el elemento X y por el elemento Y. Entonces, ¿cuál es la masa atómica? Acuérdense del concepto de masa atómica que vimos al inicio de esta clase.
Listo, chicos, vamos a corregirla. Entonces, lo que vimos al inicio de esta clase, no se les puede olvidar, acuérdense. Entonces, vimos algo que era la masa atómica y vimos que podíamos decir que era el peso atómico, pero que ojo que al de física no le fueran a decir eso. Y se simboliza con la letra A. Y veíamos que A era igual a Z más N. Z, ¿qué era? El número atómico, y el número atómico son el número de los protones, ¿cierto? Y N, pues era el número de los neutrones. Entonces, yo tengo que sacar esa información de la tabla. Vamos a sacar primero la de X. La del X, el número de protones, 11. El número de neutrones, 12. O sea que había que sumar esto. Esto me da 23. Ahora miremos la de Y. El número de protones, 6. El número de neutrones, 8. 8 y 6, 14. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta? La D. ¿Listo? Acuérdense que todas estas respuestas tienen su trampita. Es decir, si yo sumo esta de acá y esta de acá, pues me da la A. Pero eso no tiene concepto, porque sería sumar los neutrones más los electrones de valencia, y eso no es la masa atómica. ¿Listo? Entonces, recuérdenlo. Muy bien por los que dijeron todos la D. Yo sé que me la han puesto varias veces. Los que no dijeron la D, lo importante es que ya sepan por qué la embarraron. ¿Listo? Chicos, este era el tema que teníamos preparados para hoy, entonces recibo preguntas. Alejandra por ahí me decía de los tips que tenían en la prueba del ICFES, entonces les voy a hablar un poquito, aunque ya los vieron en las preguntas que teníamos. Y es, primero, sencillísimo, lea bien. Lea y sepa qué les están preguntando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes le dicen, es que es sencillo, si por ejemplo usted no sabe inglés y llegan y le dicen, hi, how are you? Y ustedes responden, yes, I'm Nuri. Pues uno dice, hermano, no entendió la pregunta. Le estaban preguntando que cómo está y respondió el nombre. Lo mismo pasa con las preguntas tipo ICFES. Si usted no sabe qué le están preguntando, fijo, le pega la que no es y responde cualquier cosa. ¿Listo? ¿Cuál es el segundo tip? Lea todas las opciones que va a responder, léalas porque ahí puede estar, en las mismas opciones pueden estar las respuestas. Y tercero, no gaste tiempo en lo que usted realmente ya sabe que no entendió, que eso lo vio por allá lejos y usted ya no sabe. Y en eso no gaste tiempo. Ahí sí, pues, como decían ahí ahorita, reza el rosario y ya. Listo. Las clases son hasta el 30 de noviembre, como lo dicen ahí. Nosotros tenemos bad pronunciation, I'm sorry. Las clases van hasta el 30 de noviembre. Vamos lo mismo. El lunes siempre va lectura crítica con la profe Mónica. El martes van con matemáticas. Los miércoles van a tener 2 clases. Los miércoles tienen de 5:30 a 7 tienen sociales. Y de 7 a 8:30 van a tener biología. Los jueves es de inglés de 5:30 a 7 y luego vienen con física de 7 a 8:30 y los viernes cerramos con la mejor materia, química. Y ya, que si vamos a ver gases, sí, vamos a ver gases en alguna de las clases. En la siguiente vamos a ver enlaces y ya. Juliet, que si se suman los neutrones y los protones para tener la masa atómica es excelente. Esa es la respuesta, los neutrones y los protones.
Sales también vamos a ver algo de nomenclatura inorgánica, es donde les hablan de los sulfatos, de los hitos, de los osos, de los ácidos, los uros, ese tipo que parece como una cosa sacada de los cabellos, pero que realmente nos sirve, también les voy a dar ese tema. Chicos, no tengo aquí el cronograma bien, pero todo lo que me están preguntando también lo vamos a ver. Vamos a ver estequiometría, reactivo límite, reactivo pureza, todo eso. Balanceo por óxido, reducción la vamos a ver por encimita, porque el balanceo por redox casi no nos las preguntan en el ICFES, sino nos preguntan alguna cosa. Para la próxima clase traigo más preguntitas para que no se nos queden ahí. Aleja, lo que más preguntan de química, como les decía, era... Antes química era solo, entonces ahorita van a haber menos preguntas, más o menos en el componente químico tenemos unas 17. Generalmente salen preguntas de inorgánica y salen desde el inicio, por eso yo empiezo desde lo más básico que es átomo, porque les pueden salir las preguntas. Pero luego ya voy avanzando con el tema, para ver todo lo de acidez, por ejemplo, pH, los balanceos sí les aconsejo que los estudien de su colegio, porque digamos que si les ponen a balancear algo en las preguntas tipo ICFES no va a ser tan extenso, porque toma mucho tiempo, les ponen más a analizar, más a que puedan sacar informaciones de las preguntas. No vamos a hacer papas bombas, así yo sea de la nacional, chicos. Y que si la separación de un átomo crea una bomba, es la separación de los compuestos en el núcleo de un átomo reactivo. Pueden leer historias de la bomba atómica o las tragedias de Chernobyl, si quieren leer. Leyes de los gases también vamos a ver. Mejor dicho, ustedes tienen un montón de dudas de química, y todos esos temas que me mencionan ahí los vamos a ver, excepto los de balanceo de ecuaciones, porque lo que les digo no los van a preguntar. Chicos, entonces me voy despidiendo. Para la próxima traemos un poquito más de preguntas tipo ICFES para que las alcancemos a ver. Importante que sepan analizarlas. De lo que me están preguntando, gases, moles, moléculas, soluciones, molaridad, molalidad, todo eso, lo vamos a ver. Igual suben la clase en el site de Puntaje Nacional, entonces para que estén pendientes, los que no entendieron para que lo vuelvan a repetir, y acuérdense que siempre nos vamos a ver hasta noviembre en química de 5:30 a 7 los viernes. Y no más, yo los saludo aquí desde Bogotá, veo que había gente por allá, me mandaron saludos de Cali, de todo, entonces nos estamos viendo, descansen, buena noche. Aquí está lloviendo, entonces por allá los que están en Medellín, los que están en Cali, aprovechense de ese calorcito porque aquí está haciendo mucho frío. Un abrazo.